Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Hoy en este 12 de julio, el domingo ya 15º del tiempo ordinario. La palabra de Dios, como siempre, que viene a nuestro encuentro. Estamos con el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 10 y 11. Así habla el Señor. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Queridos amigos, en este domingo 15º, el Señor, como siempre, ¿verdad?, que nos habla y nos llama a nuestra verdadera conversión, a dar pasos importantes en la construcción del reino de Dios. La clave bíblica, ciertamente, que aquí es esta simbología de la lluvia. Vea la famosa Haibi Bebejina lleva. La lluvia, queridos amigos, dice que no cae inútilmente, sino que siempre produce vida, produce alimentos, produce lo esencial y lo fundamental para el sustento del hombre y de la vida en general, no solamente del hombre, sino que también los animales, las plantas, toda la creación con la lluvia. De esta manera dice el Señor que la palabra suya también tiene una fuerza transformadora. Upea la palabra ñandea lleva ya subrayana, ya eshana, la palabra transformadora. Ñandeyara Ñe'e lleva pe un guajeno y una peña de aputu un guajeno peña de reco bebe upeo yeshana. Oh, yeshana. Pero viste, es esa lluvia que empapa. A veces yo oí la gente anda ahí con chaparrontes o ana lleva, porque dice que ese incluso hasta es dañino, ¿verdad? Porque la tu sheitrio ahora japa o ilande ahora japalande abono cuantonia o mondoro, todo lo que encuentra, ¿verdad? Cuando es un chaparrón o una lluvia torrencial ya de Yahshua, torrente ya hoy. Y sin embargo, cuando dice ese Haibi bebé, misimio, ágina, pero ombo lleva. Dice que eso es esencial y fundamental, queridos amigos, para que la tierra produzca sus frutos. Y esa es la acción transformadora de Dios. En la medida en que ya veñan de llana, de catubio, y que ujina, peñan de corazón, peñan de ñea, peñan de aputu, uñas en dujanguaisha, ya y cuajanguaisha, peñe, ciertamente que va a ir transformando nuestra vida. Queridos amigos, por lo tanto, no basta solamente escuchar, ¿verdad?, del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de una propuesta de Dios, sino que la palabra de Dios lo que tiene que hacer es cambiar nuestra vida, ¿no?, cambiar nuestra actitud, cómo nosotros vamos a tomar nuestras decisiones y cómo nosotros nos vamos a comportar en la vida. El cristiano que escucha cada domingo, ¿verdad?, la palabra de Dios, tiene que vivir sin corrupción, tiene que vivir sin mentiras, tiene que vivir sin injusticias y todas esas cuestiones de indiferencia hacia los pobres, de indiferencia hacia los demás. Miao pana lleva. Ñandela ñajendu añetete no veñan de yarañe. Umiano inia veñan de abete, lleva corrupción, mentira, injusticia, indiferencia. ¿Por qué, queridos amigos? Y porque la palabra de Dios es la que va a ir empapando. Empapar y ¿verdad? Entonces, la verdadera renovación de cualquier ciudadano, de cualquier cristiano, de la misma humanidad, queridos amigos, porque la palabra de Dios, pues no es solamente
para aquel que dice que se va a misa o que es seguidor de Jesucristo, simplemente, lleva. Sino que ñande yarañe en realidad es una hoja de ruta para el hombre, para la humanidad. Peñan de Yarago, uñan de Puisunos, Anguentero, Betea, vendas ahí a un grupito nomás. Es la universalidad del mensaje de salvación. Upeare con la entero Beteañas en Duana, sea del partido que seamos, de la religión que seamos o lo que sea, en nuestras diferencias, porque estas son diferencias humanas, queridos amigos. Para Dios no existe la diferencia, sino que Él nos llama siempre a la unidad. Todo es uno, todos somos humus. Todos somos humanidad, todos somos Adán. Y por eso es que nos habla de estas leyes profundas, ¿verdad? Así como la lluvia, la palabra de Dios, que se pueda cumplir en el corazón de cada hombre. En primer lugar, upeañan de Yara lo de. Y queridos amigos, una segunda enseñanza hoy con esta palabra hermosísima es que Dios sigue actuando, aunque nosotros no veamos resultados inmediatos. La lluvia necesita su tiempo necesario, ¿verdad?, para poder comenzar, después de haber empapado la tierra, comenzar a producir la cosecha. No es que da el fruto ese mismo día. O que haya, o que venga, yo no sé, venga, tú haya, no, ya, uma, la no. Aquí, queridos amigos, la palabra de Dios va actuando silenciosamente. Por eso que es importante también que nosotros vayamos a misa siempre, ñajandu veñan de yarañe. Tenemos que enriquecernos hoy en día que tenemos todos estos medios de comunicación. Ñajandu veñan de yarañe, yaguapuya, calcular, ya esa miopea y seina empapar, lleva empaparse, ñandere pues sopa, peñan de yarañe eru vive. Y por lo tanto, así papá, mamá, siempre tenemos que ser perseverantes con los hijos, educarles, enseñarles, acompañarles, hacer un camino de fe verdaderamente. Porque si no, si nosotros no hacemos y no somos perseverantes, llegó alguna vez en Dúa lleva la, primero oía la ógave, la tú acuerdas ahí, bueno, de la silla y te dejó la nemembundi, te dejó nemembundi, pensando oye, la catecismo ave, era jaque la nemembu, la catecismo ave, la y no te veía lleva. Y no la hiciste hoy, ahí lo oye preocupada y así sucesivamente, ¿verdad? Así que, queridos amigos, si queremos la formación de una linda familia y sobre todo de una hermosa sociedad, oñón die pañan de, como decimos siempre, todos tenemos que estirar juntos el carro, queridos amigos. Papá, mamá juntos, y ahí entonces entra la perseverancia. Ñande hoy sí sharamo, ñande hoy tú ahí sharamo. Ñañesuna veñan de ya en donde bellare coyegana, la ñande repisa cuera, lleva mala ñande abuela cuera, ahora coja huella. Ustedes saben que después de la guerra del 70 justamente, ¿quiénes son los que salvaron la religión, los valores y los principios dentro de nuestra sociedad? Y ahí estuvieron, podemos decir también, las residentas, es decir, las mamás, las abuelas. Porque acuerdo con las embuelas, acuerdo con la y me y la oña acuerdo. De por ahí me acuerdo la país o manomba ahí, etcétera. APTI país, do país para todo el Paraguay era imposible, ¿verdad? Jamás entonces la muñe boea, jamás lleva la oñesuma peñan de ya en donde debe, hombo ela y me más opea. Así ¿entienden, queridos amigos? Así que tenemos que pedir esa gracia. Por eso que el Papa Francisco decía, la mujer paraguaya es la más gloriosa de América Latina. Sino que sobre todo tenemos que hacerlo realidad. Hagamos que nuestra sociedad, que nuestra nación sea verdaderamente una nación gloriosa. No porque gana mucha plata, o porque tiene muchas inversiones de plata, nambre, uy, apeja, moyo, lleva, no, sino que porque tiene valores. Y entonces, upebeñan de Yeicuata, fuera corrupción, fuera todo lo que es mentira, fuera todo lo que es pocané, fuera todo aquello, queridos amigos, que no nos hace vivir en la unidad. Y yo creo que no peñan de Yara, pero lleve gatos amuacha, ña un barete mi, allá güero guatape. Y por lo tanto, como una cuestión práctica, que la palabra de Dios hoy nos está diciendo que viene a ser esa perseverancia, pe jaimi bebé lleva pe amang o ajina y va empapando la tierra. En primer lugar, no abandonar la oración, queridos amigos. Ani que ya heyati, ani que ya boquete y peñan de yarañe.
Tampoco abandonar la misa dominical, queridos amigos. Ñañembo ya que siempre anda llevareco en la misa, llevareco celebración de la palabra, pero ñañembo ya ñahendú, peñan de yaras y sea ñandeina. Y no abandonar sobre todo la educación cristiana de los hijos. Y ahí está la gran responsabilidad. Peña es abuela, peñan de su, peñan de abuela, cuera, ñandembo eva, cueja ñañembo eva, cueña ñesua, cuepe repisar en donde lleva, upeya veí. Vamos a volver a retomar esos minutitos de oración antes de dormir, agradecer a Dios siempre. No cansarse nunca de hacer el bien. Y así entonces que la palabra de Dios siempre, queridos amigos, nos envía a dar frutos también para los demás. Y estos son los frutos verdaderos que nosotros tenemos que entregar a nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este domingo 12 de julio. Yaguero Guatájina, Yahambe, Catube, lleva Peñande Yarañe Erupiben, Baepa, Gueru Ñande, Ya, Mañana Guaycha, Monburia, aunque te teñas en Ducuripe, Ama, Joa, lleva Pe Jaibi, Bebejina, lleva Pe Amangeoa, que empapa la tierra. Así tiene que ser la palabra de Dios. Un bojecuaña camiseta. Ñajendupe Ñande Yarañe y Catuan Guayo Peilaña Pununi Ayahuereco esa gracia de Dios. Pero Yejucuaboa y Ñandereco Epe. Queridos amigos, hoy se nos presenta con la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Roma. Estamos en el capítulo 8 del 18 al 23. Pienso que los sufrimientos del tiempo presente no son comparables con la gloria que se ha de manifestar en nosotros, porque la creación espera con ardiente anhelo la manifestación de los hijos de Dios. La creación fue sometida a la frustración, no por su voluntad, sino por aquel que la sometió con la esperanza de ser liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Sabemos que toda la creación gime y sufre dolores de parto hasta el presente, y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos en nuestro interior aguardando la adopción filial, la redención de nuestro cuerpo. Queridos amigos, esto es lo que nosotros aquí tenemos, ¿verdad? Esto es lo que nosotros celebramos y esto es lo que nosotros recibimos como palabra de Dios. En primer lugar, recordemos aquí lo que Pablo nos quiere transmitir. El sufrimiento no tiene la última palabra. Siempre Dios prepara una gloria mayor. Vean entonces mañana que el sufrimiento no tiene la última palabra. San Pablo entonces mira y entiende que los sufrimientos presentes a la luz de la esperanza divina. Ya mañana desde lo que Dios nos promete, desde lo que Dios nos está diciendo, desde lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, miramos una esperanza futura. Entonces, el sufrimiento es simplemente, queridos amigos, un momento que nos ayuda, pero para llegar a una meta esencial. Yo quiero ser un ingeniero, pero la camiseta. Apeango da ele gustó pa.
Y entonces cada uno de nosotros, yo recuerdo haciendo entrevistas, sobre todo programas jóvenes para los jóvenes de familia, se llevando a poner, llevar la juventud cuera por anduche, y como ahora estudiamos y para Guadalupe. Amo guay donde sea y co amo Itabe o donde sea, Capiatabe o donde sea. Abe, aboyamos abe. Ajá, lleva a colectivo, a hora, a 2 horas, 1 hora y media, 2 horas y media, depende, lleva del horario. Apea todos los días ve hacia Japón. Entonces, porque justamente a la meta. Quiero llegar al objetivo. Ojalá que nosotros podamos ir superando estas situaciones que son menos difíciles, ¿verdad? O sea, esto es cuestión también de organización. Ya proponaron las cosas, entonces muchos de estos sufrimientos vamos a poder sobrepasar, vamos a ir por encima de todo esto. Pero también sabemos que igual, queridos amigos, esa gloria, esa doxa, como dice la palabra de Dios, nosotros entendemos que es el esplendor, la realización, la plenificación. Pero peaco y sea ahí para nosotros la misma gloria de Dios que se realiza en nuestra vida. Ya tengo Enduno Ireneo de León, el gran santo, ¿verdad? Ireneo de León. Él decía que la gloria de Dios es el hombre viviente. Ñande la ya realizado. Hoy cono ñande jehui gente. Ella que se mala se abuela. Estoy con de jehui se me gente. Estoy con de gente. Es decir, la gloria de Dios es la realización y la planificación, ¿verdad? De nuestra propia vida. Va el añade ya hipotamba, el ya usea moto la ya jañajina lleva. Va el ya jecajina. Eso quiere decir realización, queridos amigos. Y la realización es de la persona, ¿entienden? No en un sentido del aspecto simplemente material. Algunos vemos a la realización es porque juega por nada, porque con la coche, copia, o el copio bandideado, lo que sea. Entonces, sí, gente, ahí te porque haré copa peamos. No, eso no es realización. La realización es del hombre. La realización es de la persona. Sin tener miedo de nada, ni que tu conciencia te pueda reprochar nada. Upea la realización y ese yo que cuera. Por lo tanto, el cristiano no niega el sufrimiento. Ya nega, al contrario. Sino que nosotros lo asumimos. No nos dejamos vencer por el miedo. Entonces, nosotros y en nuestras familias, y eso vemos, ¿verdad? Muchos paraguayos, muchos hermanos nuestros que cargan con enfermedades, con dolores, dificultades económicas, desempleos, preocupaciones familiares, inseguridades, injusticias. Pero sin embargo San Pablo dice que el dolor no es el destino final del creyente. Y está resignada y bueno, apechanteana hoy, ¿verdad? Por eso es que nosotros hablamos de la resurrección. Cristo ha resucitado. Esto nos hace entender que después de la cruz, después del Viernes Santo, queridos amigos, viene la resurrección. Pero entonces tenemos que mirar con esos ojos y tenemos que entender también que para llegar a esa resurrección, para llegar a esa realización de vida, ya Jesús no es que abandonó y se abandonó directamente, ¿verdad? Sino que al contrario, luchó, se esforzó y entonces, a pesar del sufrimiento y del dolor, llega a la resurrección. Entonces, esto ya nos invita a nosotros a jamás, queridos hermanos, perder la esperanza, mantener siempre la fe en los momentos difíciles, confiar en Dios. Él sigue actuando, incluso cuando no comprendemos sus caminos en nuestra propia vida. Hay una segunda cosa importante, queridos amigos, en esta lectura de Pablo que nos presenta a través de los romanos, que toda la creación, dice, espera la responsabilidad, ¿verdad?, de los hijos de Dios. Esta responsabilidad que nosotros tenemos con la creación, es decir, la creación que está gimiendo, porque
La naturaleza no es un objeto para explotar por explotar simplemente sin límites. Nosotros tenemos que saber que la creación es un don de Dios, ¿verdad? Este don de Dios que es confiado al hombre. La creación entonces dice, espera la manifestación de los hijos de Dios, es decir, personas, nosotros mismos, que vivan de acuerdo al Evangelio de Jesucristo. Toda la creación, y no estamos hablando solamente de los árboles, la tierra, los animales, etc. De la creación. La misma creación somos nosotros mismos. Por lo tanto, cuando miramos la creación tenemos que mirar, como decía el Papa Francisco, Laudato Si, Laudato Si. Nosotros somos una pulguita, somos un puntito dentro de este inmenso ecosistema, ¿verdad? Dentro de todo lo que es la creación. Somos un puntito, pero somos muy importantes también dentro de esta realización, dentro de esta vida. Entonces, tenemos que estar atentos, tenemos que cuidarnos los unos a los otros. Y si nos amamos, si nos queremos, queridos amigos, ciertamente que vamos a cuidar todo lo que nos rodea, todo lo que Dios puso a nuestro alcance, los ríos, los arroyos, los bosques. Tenemos que estar atentos en saber explotar también los recursos de la naturaleza de una manera responsable. En fin, todo esto, queridos amigos, nos lleva a respetar la misma creación. Y después San Pablo también aquí nos habla que el cristiano vive en esperanza activa y comprometida. Utiliza esa imagen de dolores de parto, ¿verdad? Porque no anuncia muerte el dolor de parto, pero sin embargo está anunciando vida. Y eso es lo que en la historia humana también nosotros entendemos. Ir a misa los domingos entonces significa para nosotros refugiarnos de los problemas que tenemos, es decir, encontrarnos en esa celebración, encontrarnos como comunidad. Son los dolores de parto, pero que sabemos que nos trae esperanza y vida. Pero entonces para salir de las cosas negativas. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este domingo 12 de julio, la palabra del Señor. Hoy a través del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, del 1 al 23. Jesús salió de la casa y se sentó a orillas del mar. Una gran multitud se reunió junto a él, de manera que debió subir a una barca y sentarse en ella. Mientras la multitud permanecía en la costa, entonces él les habló extensamente por medio de parábolas. Les decía, el sembrador salió a sembrar, al esparcir las semillas. Algunas cayeron al borde del camino y los pájaros las comieron. Otras cayeron en terreno pedregoso, donde no había mucha tierra y brotaron enseguida.
porque la tierra era poco profunda, pero cuando salió el sol se quemaron y por falta de raíz se secaron. Otras cayeron entre espinas, y éstas al crecer las ahogaron. Otras cayeron en tierra buena y dieron fruto, unas 100, otras 60, otras 30. El que tenga oídos, que oiga. Los discípulos se acercaron y le dijeron, ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Él le respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no, porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Por eso les hablo en medio de parábolas, porque miran y no ven, oyen y no escuchan ni entienden. Y así se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice, por más que oigan no comprenderán, por más que vean no conocerán, porque el corazón de este pueblo se ha endurecido, tienen tapados sus oídos y han cerrado sus ojos, para que sus ojos no vean y sus oídos no oigan, y su corazón no comprenda y no se conviertan, y yo no los sanaré. Felices en cambio los ojos de ustedes, porque ven. Felices sus oídos, porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, y no lo vieron. Oír lo que ustedes oyen, y no lo oyeron. Escuchen entonces lo que significa la parábola del sembrador. Cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Este es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es un hombre que al escuchar la palabra la acepta enseguida con alegría. Pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra. Pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. El que la recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra y la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya 60, ya 30 por uno. Queridos amigos, qué interesante, ¿verdad? Lo que nos dice hoy la palabra del Señor con esta manera de presentar Jesús, su evangelio, es decir, a través de las parábolas. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Que el sembrador que sale, Jesús, entonces aquí nos está diciendo, bueno, de aquí para allá, toda la semilla, es decir, la propuesta de vida. Esta es la semilla, la que da vida, la que va a germinar, la que va a construir todo lo que es un páramo, todo lo que es un desierto. Pei bahía, hina lleva goanga, ñaño tuta pei por amía, añamo por ambata, ave, la osemita ahí, hina, ¿se dan cuenta? Entonces ya estamos teniendo una linda esperanza, porque aquí le tenemos al sembrador, es un Jesús que comienza a sembrar. Entonces, queridos amigos, aquí es muy importante, una primera enseñanza que nos da, que no es que uno va por ir nomás a misa, ¿verdad? No basta ir solamente a misa, hay que convertirse en tierra buena, ¿verdad? O sea, el ir a misa significa el escuchar la palabra de Dios. Pero ciertamente que la palabra de Dios la escuchamos también en todas partes. Peñan de roga, peñan de silla, ñajenduro, hina, peñan de ruya, ñajenduro, hina, ñan de catequista, ñajenduro, hina. En la sociedad, hoy a través de los medios de Teitereimba, coco, como medios, ñajendu mijanua, peñan de yarañe, peñan de yaro de, a través del buen ejemplo, a través de las buenas palabras, a través de los buenos consejos. Peago hina peñan de yara, oye esa cajaya ñande, oye hendu cajaya ñande. Es esa misma palabra de Dios que se presenta al corazón del hombre. Entonces, la clave del evangelio, queridos amigos, no está en la calidad de la semilla entonces, no es la calidad de la semilla. La palabra de Dios siempre es buena semilla de calidad A, number one, lleva. La diferencia, queridos amigos, está simplemente en la calidad del terreno. Muchos aquí, como nos presenta esta parábola, reciben la palabra, pero la olvidan con mucha facilidad. No perseveran.
no quieren continuar. Sapuaite minta llevan la ojonon teoría, ella lleva a peisa, y eso también en nuestras propias catequesis, ¿verdad? Son todos aquellos, ¿verdad?, que permiten que otras preocupaciones se ocupen de su propia vida en lugar de Dios. Estaba ella con la preocupación, ya con la de negocio, ya con copia, ya con la de estudio, estaba ella con la de amistad, ya con la de farra, ya de fiesta, ya con la de partido, ya con la de mundial, cuánto había. Humía la de preocupada. Anda ya hay ni misa sabe llevar. Entonces se dan cuenta, queridos amigos, es el terreno. Ñandego y no ve. El terreno somos nosotros. Por lo tanto, aquí la corrupción, por ejemplo, tantas veces es aceptada como algo ya normal, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué clase de terreno tenemos nosotros? Si nuestro terreno luego ya acepta todo como si fuese una cuestión normal. O también nosotros mismos como terreno aceptamos nuestra propia fe, pero una fe solamente exterior. Pero ya, pero solamente de una manera del famoso cumplimiento, a cumplima. Y continúa, por ejemplo, se mantiene el resentimiento en la familia. Claro, estos son terrenos, queridos amigos, que no deja germinar a la semilla como tal. Se descuida la oración diaria. Entonces, para ella, la llevaré coin. Bebé, ñabonara, entonces, ya es sana, para ella, peñan de ya no debe ñañemoita jina y ver qué clase de corazón tengo, qué clase de terreno tengo para poder hacer germinar esa palabra de Dios. Por lo tanto, nosotros, queridos amigos, a través de la palabra de Dios tenemos que procurar vivir la honestidad, y ese es el buen terreno, ¿verdad? Porque en la medida en que somos honestos, esa palabra de Dios va a cundir mucho más para hacer siempre el bien. Eso es lo que nos va a llevar también, queridos amigos, a ser serviciales. El servicio surge y nace solamente cuando nosotros lo tenemos adentro en el corazón. Una segunda enseñanza, queridos amigos, de este evangelio maravilloso es que la verdadera fe produce frutos visibles en la vida cotidiana. Oye, Shana, frutos visibles en la vida cotidiana. Landa ya Shainojina lleva peñande ya es sí, yo soy cristiano, sí, nambreo y gente maoya lleva, pero da ya Shainojina. Entonces, quiere decir que aquí hay mucho bla bla bla. El Evangelio nos dice que esa semilla que cae en tierra buena produce 30, 60 y 100 por uno. Por uno. No hay la 100%, sino que uno produce 100 veces. O sea, es a la enésima potencia. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Es una cosa maravillosa. Los frutos que se producen en nuestra vida también son frutos que tienen que producirse en la vida. Primero de mi familia, de mis hijos, de mi entorno, de mi barrio, de mi parroquia, de mi iglesia. La palabra de Dios auténticamente acogida siempre va a generar frutos, queridos amigos. Por lo tanto, alguien que escucha el Evangelio, sí o sí, oye, convertiman de pero por ahí que la ya es. La ogendúa veñan de yarañe, es que oye, convertiman de hoy. Que sigue la de corrupto, de yapoñan de pocaneno, etcétera, etcétera. Haya y coya la pareña promete pea que vamos a ver donde yapo y marketing meme. Peanda ahí conversión. Peanda ahí huipona, peanda ahí huipona. Por los frutos conoceremos al árbol y oían de ubereñan de yara. Entonces, desde ahí tenemos que convertirnos en mejores papás, mejores mamás, trabajadores honestos, políticos súper honestos, ciudadanos responsables, también ciudadanos responsables, servidores más comprometidos con la sociedad, con los pobres, constructores de la reconciliación y de la paz, ¿verdad? Entonces vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser perseverantes, a amar la justicia, amar al prójimo, la solidaridad, la honestidad y comprometernos con el bien común. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano,
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Decidido a atajar la simonía, cáncer que carcomía a la iglesia porque los cargos y privilegios eclesiásticos se vendían al mejor postor, y hacía las diócesis, monasterios y parroquias más prósperas, las regentaban inescrupulosos prelados, abades y clérigos que las exprimían por cuenta propia o estaban al servicio de los señores feudales, mientras los fieles abandonados se sumían en la indiferencia religiosa. San Juan Gualberto emprendió una enconada cruzada contra esos corruptos y predicaba en todas las poblaciones, les enrostraba su pecado. Y como si fuera San Juan Bautista enfrentando a Herodes, los instaba a arrepentirse y los conminaba a devolver los bienes y las dignidades usurpadas. Naturalmente que esta campaña desató contra él una feroz represalia de sus enemigos, que lo acechaban buscando la ocasión propicia para eliminarlo, y esa oportunidad se presentó cuando, luego de pronunciar una virulenta diatriba contra Pedro Mediabarba, obispo de Florencia, se fue a descansar al monasterio de Salvi, y a medianoche unos esbirros del prelado cuestionado irrumpieron en el convento, destrozaron la capilla y, buscándolo, abrieron la celda en la que se encontraba orando, y aunque pasaron junto a él, no pudieron verlo. Entonces hirieron a varios monjes y luego le prendieron fuego al edificio. A la mañana siguiente, San Juan Gualberto reanudó su ataque contra el obispo venal, y antes de terminar el día, Pedro Mediabarba fue depuesto y tuvo que huir de la ciudad. Juan Gualberto Bisdomini, nacido a finales del siglo X en Florencia, Italia, pertenecía a un rico y rudo clan florentino, y por eso su educación se limitó al manejo de las armas, pues su padre consideraba que, por ser su primogénito, debía prepararse para defender las ricas propiedades familiares, y su espíritu guerrero se afiló mucho más después de que Hugo, su único hermano, fuera asesinado. Desde ese momento el deseo de venganza se convirtió en una obsesión que lo indujo a una tenaz persecución del asesino, que produjo sus frutos el Viernes Santo del 1003, cuando se dirigía a la ciudad de Siena, y en un recodo del camino Juan Gualberto se encontró cara a cara con el homicida, que al no tener escapatoria se arrodilló y le rogó por su vida. Al verlo con los brazos abiertos en forma de cruz, Juan Gualberto recordó a Jesús crucificado. Entonces su ira se transformó en amor, y en un arranque de misericordia perdonó al criminal, lo levantó y, bañado en lágrimas, lo abrazó. Desde ese momento su vida cambió, y no tardó en tocar las puertas del monasterio de San Miniato, a donde llegó su padre con la intención de hacerlo desistir, pero pudo más la férrea determinación de su hijo, que vistió el hábito benedictino y se sumergió en la oración, el ayuno, la mortificación corporal y la penitencia. Sin embargo, la paz no le duró mucho tiempo, porque tras la muerte de su abad, un clérigo llamado Huberto le compró ese cargo al obispo Atto de Florencia, y entonces Juan Gualberto los denunció públicamente por el delito de simonía, y con un compañero abandonó la abadía y se refugió entre los camaldulenses, mas como allí no se observaba la regla de San Benito, decidió radicarse en Valumbrosa, y dada su creciente fama de santidad, muy pronto fue seguido por entusiastas jóvenes que deseaban acogerse a su dirección espiritual. Entonces, la abadesa de las monjas de San Delero, dueñas de la propiedad, le cedió un terreno en el que en el 1036 construyó un pequeño y austero convento que fue la cuna de la naciente orden de Valumbrosa, en la que puso en práctica la santa regla de San Benito en su más pura expresión. El hecho de que eximiera a los monjes del trabajo extramuro, sin incluir la predicación, y aceptara a muchos voluntarios en calidad de hermanos legos que se encargarían de las labores manuales y de los asuntos seculares para permitir la dedicación absoluta de los profesos a la oración, a la penitencia y a la contemplación, esto produjo un gran entusiasmo entre los jóvenes que pretendían abrazar la vida monástica.
Al poco tiempo ya no cabían más hermanos en Valumbrosa y entonces San Juan Gualberto accedió a las peticiones de varias diócesis en las que abrió nuevos cenobios que se caracterizaban por la pobreza de sus formas, la austeridad interior, la rigidez en la observancia de las normas establecidas y en el incondicional servicio a los pobres, desvalidos y enfermos, entre los que repartían las pocas provisiones de sus conventos. A la par, San Juan Gualberto predicaba por donde pasaba y además de fustigar sin pausa ni tregua a los simoníacos, dejaba una fulgurante estela de milagros que, reforzados con su vigoroso mensaje evangélico, enderezaba a los clérigos que se desviaban hacia el concubinato y la vida muelle, y a los feligreses que vagaban como ovejas sin pastor las devolvía al redil. Con esa intrépida evangelización obtuvo la conversión de comarcas enteras y sumó enemigos a granel, pero no pudieron acabar con él. Pero lo que no lograron sus adversarios sí lo consiguió su tenaz laboriosidad, que lo fue minando paulatinamente. Y el 12 de julio de 1073 murió en olor de santidad en el monasterio de Pasignano, pero sin haber sido ordenado diácono, mucho menos sacerdote, porque siempre se consideró indigno de tales distinciones. Fue canonizado por el Papa Celestino III. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Juan Gualberto que nos dé valentía para denunciar a los que comercian con el nombre de Dios. Gracias. Picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Cada 11 de julio, la Iglesia Católica celebra la festividad de San Benito Abad, considerado el padre del monacato occidental y patrono de Europa. Nacido en Italia hacia el año 480, dedicó su vida a la oración, el trabajo y el servicio a Dios. Fundó varios monasterios y escribió la famosa regla de San Benito, basado en el lema Ora et labora, que significa reza y trabaja. Su ejemplo de humildad, disciplina y fe marcó profundamente la vida de la Iglesia y continúa inspirando a miles de personas en todo el mundo. La medalla de San Benito también es conocida por simbolizar la protección espiritual y la lucha contra el mal. En este día, los fieles recuerdan su legado participando en celebraciones religiosas y renovando el compromiso de vivir con fe, paz y solidaridad, siguiendo el ejemplo de uno de los grandes santos de la historia cristiana. San Benito Abad ruega por nosotros. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos nosotros en este 12 de julio, queridos amigos. Ya estamos en el 15º domingo del tiempo ordinario. Va a Ñande Yara y Ñandeina a través de su palabra y sobre todo a través de la simbología. En este momento en que tenemos Ñande Yarañe responde a tus preguntas, las preguntas de ustedes. La semilla, va ese inopea. La simbología que utiliza, porque la Biblia utiliza varias veces esta simbología, el de la semilla. Vamos a mirar un poco en la Biblia. Tenemos que saber que en la Biblia es uno de los símbolos más ricos de toda la Sagrada Escritura. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis aparece como signo de vida en primer lugar. Después aparece también como promesa, importante, crecimiento, fecundidad y acción también misteriosa de Dios. Entonces ya en primer lugar vida, promesa, crecimiento, fecundidad
y sobre todo una acción siempre misteriosa de Dios. Ella pañan de Yara a llevarla, oye, pero con un gran misterio, esa presencia de Dios que acompaña siempre a su propia creación. La palabra semilla en hebreo se dice tzera. Ubeala ya es hebreo y significa semilla, descendencia, linaje, posteridad, peutagina. Es decir, que aquí, queridos amigos, ya estamos hablando de mucha esperanza, ¿verdad? Estamos mirando hacia adelante. Y en griego también aparece, porque en el Nuevo Testamento se emplea varias veces, y eso se dice sperma, con un significado de semilla, ¿verdad? Del esperma. La semilla posee una característica fundamental. ¿Cuál es la característica fundamental, queridos amigos, de esta semilla? Es que es pequeña, pequeñísima, ¿verdad? Hay de todas clases, ñandeyaro y prubo, incluso la semilla de mostaza, por ejemplo. De tanto que imagina, ¿verdad? Entonces, la pequeñez, en primer lugar. Segundo, queridos amigos, que aparentemente es muy débil, ¿verdad? Porque una debilidad grande. Pero sin embargo contiene dentro allí una vida capaz de transformarse en algo grande, grandísimo, ¿verdad? Por eso la Biblia siempre utiliza para hablar de la acción de Dios en la historia. Peñan de Yarape Mishimira y se lleva omoíu bebejina la semilla. Y antes ya hoy una semillita la llamoía jina bebé. Y entonces es esa semilla del amor de Dios, esa semilla de la presencia del Señor. En primer lugar, simboliza esa palabra de Dios que da vida. Peana de tío, y la semilla es la palabra de Dios. La semilla es la palabra de Dios. La palabra de Dios como una semilla sembrada en el corazón humano. Entonces, una simple semillita, lo que significa aquí, aunque parezca pequeña, es una predicación. Es pequeña, es una predicación. Oye, inde dos, tres palabras. Alguna vez con la gente inde, oye, ese y tal cosa, o poco tal cosa. Alguna vez una palabrita, upea o poco upea, o una vez ya apeala o cambia la situación. ¿Entiendes? Entonces, esa palabrita. También al mismo tiempo, queridos amigos, esa semillita puede ser una lectura bíblica, puede ser una catequesis, puede ser un momento de homilía. Peña hendú peña de yarañea lleva a opoco ñandere. Ñandego ya de cope expresión pea a pea y ponaina, porque eso quiere decir esa semillita. Peña de ya poía suina, peña de yara opoí, dice, ¿verdad? Ahora el asunto, hace rato hablamos de que va a depender mucho del terreno, de en qué terreno está cayendo esta semilla. Pero la semilla de por sí, aunque sea pequeña, sin embargo, tiene una fuerza de dar vida. Eso que es tan pequeñito, insignificante, sin embargo, después será algo enorme. Isaías, por ejemplo, dice, así será mi palabra, no volverá a mí vacía. Doumo ahí llego a ver, lleva peseñe en hue, o producimos mandea. Upebe oikoana algo lleva. Geñoy mandea, penderoga, pube, geñoy mandea, pendenetame. Por eso, queridos amigos, uno no tiene que desanimarse. Yo sé que muchas veces, muchas cosas, estamos oye, un mío obispo, cuera ahí ve cada cupé, ve este y treimba, y ve con respecto a la corrupción, con respecto al pocane, con respecto al mondajá, etcétera, pero malo venando, pena y no está. Pero sin embargo, uno tiene que seguir lanzando. ¿Por qué? Porque en ese caso el problema no es el problema de la semilla, el problema es el problema del terreno. Pero en duda y nada, pero ña convertía, upeala, oña ona y miara. Upeo la ola de la mañana ya ella va peña de corazón ya neñe ya recibí ella peña de yarañe esa semilla, el esperma, el será que entre en el corazón del hombre y que pueda germinar. La fe crece cuando el cristiano alimenta diariamente la semilla de la palabra. Ya te vea ya jamante ya rega y mi mante ya ñoje la lleva ya moje hoy mi verdad tiene que tener esa humedad necesaria. Y por eso lo hacemos a través de la lectura, a través de la meditación, a través de la oración, a través de la participación en la Eucaristía.
Queridos amigos, la semilla también simboliza el reino de Dios que crece silenciosamente. Cuán interesante terei. El reino de Dios es como un grano de mostaza, que es la más pequeña de todas las semillas, es la más pequeña de todas las semillas. Pero sin embargo, sabemos que el reino de Dios, peñan de yayapoañaina, peñan de rogapuebe yayapoañaina, crece y comienza de una forma muy, muy, muy humilde. Comienza de una manera muy pequeña, queridos amigos. La semilla es así. Entonces, pende rogapuebe, pende membupea. No, tiene que haber una perseverancia y va creciendo desde donde, desde que sea pequeñito. Esa criatura tiene que aprender desde pequeño. Pero la ñandella, el bautismo, por ejemplo, es importante tereíla, imitar. La protestante no entiende, no entiende porque hoy porque esto es muy humano. De cuando ya la me van a ahora 18 años a por la dotación ya posee. No, debe mi hija lleva reenderezar, si acaso es nada las apenas. La pesan de o sea, la lógica. Nosotros hablamos de encarnación, Dios se ha encarnado. Encarnación quiere decir, hoy que venían de Pirebe, hoy que en nuestra historia, una manera de caminar, una manera de revelarse. Upeago dice, quiere decir que estamos totalmente fuera de una realidad de la encarnación, quiere decir que Ñandenda Llevarovía y Peñan de Yarame entonces. Porque si uno no entiende la encarnación, quiere decir que no cree en la encarnación, está esperando en cuestiones mágicas. Entonces, queridos amigos, desde el comienzo, Peñan de Misi, Peñan nace, entonces ya endúana, ya echana, ahí está la semilla que se va lanzando en el corazón del hombre, de la sociedad. Dios no suele actuar mediante el poder, el milagro, la riqueza, la violencia, sino que a través de pequeñas cositas, a través de una conversión, a través de una obra de caridad, a través de una familia creyente, para que uno pueda cambiar. Por lo tanto, queridos amigos, cuando uno mira seriamente esta característica, nunca debe despreciar los pequeños actos de fe. Pequeños actos de fe. Queridos amigos, nunca despreciar. Cuando uno ve, por ejemplo, una persona arrodillada rezando, eso, por ejemplo, es una llamada de atención profunda. Cuando uno ve una persona que va, por ejemplo, en el colectivo, o no sé, o está caminando por ahí y uno le ve con el rosario en la mano rezando. Esos son pequeños actos de fe. Cuando uno ve, por ejemplo, que un joven o una persona le ayuda a una persona anciana a cruzar la calle, por ejemplo. Como ella decía que de Peya ya. La vez pasada, queridos amigos, a Saina Peya ya, era un domingo, temprano, Jaina celebraba una misa y temprano salí. Ella tenía cuña cara ahí, como botina de calle, lleva. Era frente a un supermercado, una empleada, una señora, ¿verdad? Empleada, como botina, bebé. Parada, y veo que está viniendo un señor que parece que estaba borracho, ¿verdad? A la mañana, areía, lleva a las 6:30 de la mañana, caure. Y sin embargo, le he visto a esa señora, en lugar que, ya, ve que esto y aquello, a esa, ya, un boguapucho, banco, y le estaba asistiendo, ¿verdad? O sea, pues está en el semáforo de mañana, y no, y tenemos un burrito, esa, a pecuña cara, ya, estoy peina, ya, esa cara ahí, boguapucho, bebé. Entonces, son gestos pequeños, queridos hermanos, pero sin embargo que llega. Esa es verdaderamente la actitud. Pequeños actos de fe, pero que nos dice muchísimo. Son los instrumentos que Dios utiliza para que nosotros también podamos dar pasos concretos de conversión, ¿verdad? También, queridos amigos, la semilla, el será, el esperma, simboliza la muerte que conduce a una vida nueva. Oye, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El eutopá lleva la expresión morir, ¿verdad?
pero uno tiene que morir, queridos amigos, a tantas cosas negativas. La ñamoñe punucero, la ipajúa. Ñamoñe punucero lleva lo positivo. Entonces, tiene que morir en nosotros aquello que no nos ayuda, queridos amigos, a ser personas y de provecho a llevar. Y a carruaje a llevar a la sociedad. Entonces nosotros tenemos que morir a muchos egoísmos, tenemos que morir a muchos vicios, queridos amigos. Y eso quiere decir la semilla también, porque para poder germinar, y tu yu mantenga bebé, o man no mantenga, y ahí es donde está la fuerza. Desde esa muerte entonces comenzará a germinar. Y esta imagen incluso Jesús le aplica a su propia vida. Es decir, yo tendré que morir, tendré que padecer, sufrir mucho, pero para dar fruto de resurrección. Su muerte en la cruz es como la semilla enterrada en la tierra que luego produce una cosecha abundante. Por lo tanto, nosotros estamos llamados también a vivir esta dinámica. Ñantecó peyaína, ñantecó cristiano, es decir, seguidores de Jesucristo. Somos los alter Christi. Ahora somos nosotros los cristianos. Entonces, hay que morir al egoísmo, queridos amigos, esencial y fundamental. Morir al pecado. Morir al orgullo. Ya de orgulloso formal, ya Moisés lleva un otro acá y así sucesivamente. San Pablo tiene una frase muy interesante, 1 Corintios 15:36, cuando dice: lo que siembras no cobra vida si antes no muere. Vean de San Pablo. Lo que siembras no tiene vida, no produce vida, si antes no muere. Queridos amigos, nosotros también, como papá, como mamá, tenemos que morir a tantas cosas negativas. No hay resurrección sin entrega, no hay resurrección sin muerte, no hay fruto sin sacrificio, no hay santidad sin conversión. Por lo tanto, la semilla, queridos amigos, nos enseña que Dios trabaja muchas veces de manera silenciosa e invisible. Esto también es interesante. Y el Evangelio, la parábola, ¿verdad? Que va creciendo de a poquito. Dice, hace menos ruido 1000 árboles que van creciendo que un solo árbol que cae. Un árbol que cae como parará, oye, lleva la ibahía. Pero sin embargo, 1000 arbolitos que están creciendo, a ver, nos endui. Así es que ya de upeyanae. Ya ye pita soa, ya va a poar, ya poar, ni que ya que ya huele coye, peñan de yara, peñan de ñame. Ya de ñe cuave, ya moía, ya cuavo, ya me entero, ¿por qué? Porque estamos convencidos de esa fuerza de Dios. Entonces, en primer lugar, acoger la palabra de Dios, es decir, esa semilla en nuestro corazón y en nuestra vida. Colaborar también con el crecimiento del reino de Dios. Y sobre todo, aceptar también la cruz para dar fruto abundante. Porque solamente a través del sufrimiento, como decíamos, queridos amigos, es decir, la lucha, el empeño, podemos llegar a la verdadera vida, es decir, la resurrección. Y me despido de ustedes, queridos amigos, y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.